Hola, antes de iniciar con la entrevista de hoy, quiero darte las gracias por permitirnos seguir aumentando el volumen y hacer saber que otra manera de hacer las cosas es posible a favor de un mundo más sostenible. Quiero decirte que estamos preparando una publicación especial que reúna a las organizaciones más destacadas con acciones socialmente responsables y sostenibles. Encuentra cómo participar en www.valor-compartido.com/quién es quién. Ahora disfruta de la entrevista de hoy. En Valor Compartido Podcast, el día de hoy vamos a hablar sobre cumplimiento, el cumplimiento que realizan las empresas y cómo este cumplimiento ético tiene que ver o está vinculado con el desarrollo sostenible. Para ello tenemos con nosotros de invitado a César Alonso. Él es responsable de cumplimiento en Iberdrola México y lo hemos invitado porque el otro día participó con una plática bajo el título Cumplimiento en el sector energético de la teoría a la práctica en el primer Congreso Iberoamericano de Compliance organizado por la World Compliance Association. Y nos da mucho gusto poder saludar a César al otro lado de la línea. César, buen día, ¿cómo estás? Hola Javi, ¿todo bien? Bueno, pues mucho gusto, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar conversando con Valor Compartido y bueno, como decimos los compliance officer, hablemos de compliance. Para nosotros el hablar de cumplimiento en todo momento siempre es relevante, siempre poner la ética en lo más alto para nosotros es importante y pues nuevamente muchas gracias. Para quien no termine de entender, César, sí me gustaría que hicieras una pequeña introducción de qué significa el término compliance o el término cumplimiento en español. Bueno, básicamente cumplimiento es velar porque las empresas cumplan con la normativa vigente, hagan gestiones de riesgos y de los sistemas de control y obviamente crear estrategias para que las empresas puedan prevenir, detectar y reaccionar ante cualquier eventualidad que pueda poner a la empresa en un riesgo ya sea regulatorio y que este riesgo regulatorio derive en una causa penal. Entonces, a grandes rasgos, eso te puedo compartir que puede ser una definición de cumplimiento práctica. Claro, y tú justo hablaste en este pasado congreso sobre cuáles eran los desafíos y los retos en el sector energético, ¿no? Para el compliance en el sector energético. ¿Cuáles son esos desafíos, esos retos a los que están haciendo frente las empresas del sector energético en materia de compliance? Pues sí, bueno, básicamente primero quiero dar una breve introducción acerca de lo que es Iberdrola en México. Iberdrola México, bueno, para empezar, tiene 20 años de presencia en México con 10.5 gigavatios de capacidad a través de 16 centrales de ciclo combinado y generación, 7 parques eólicos y 3 fotovoltaicos. Estamos hablando de una inversión acumulada de 154 mil millones de pesos, alrededor de 7.500 millones de dólares. Entonces, con todo esto, Javi, quiero poner en perspectiva la importancia que buena parte de lo que sucede en el sector energético a nivel global probablemente tenga que ver con Iberdrola a nivel global. Entonces, de esa relevancia es el tamaño de cumplimiento que debemos de tener en la empresa. Como sabes, el sector energético es un sector obviamente sumamente regulado y obviamente dentro del cumplimiento tenemos que asegurar que obviamente parte de lo que se genera como principios y valores de la compañía, obviamente esto sea llevado a cabo, ¿no? ¿Y cuál es de los principales riesgos o retos que tiene la compañía y desde cumplimiento debemos de velar? Obviamente que los usuarios en general conozcan los límites de la ética, conozcan en su mayoría las leyes y normas y procedimientos que a ellos rigen y sobre todo el compromiso que la empresa, que la sociedad tiene con respecto a las áreas o comunidades en donde se establece. Es decir, poner el dividendo social al mismo nivel que el económico. Parte de cumplimiento también es hacer velar que esto sea llevado a cabo.
Ujú. Claro, como comentas, ¿no? Iberdrola México es una empresa global, los retos son globales, eso hace que, digamos, la cantidad de trabajo sea ingente, ¿no? Entonces, ¿cómo consiguen que ese cumplimiento pueda darse de manera eficiente? ¿O qué recomiendas? Bueno, básicamente, sí, básicamente desde cumplimiento nosotros manejamos, obviamente lo quisiera manejar en 3 puntos importantes. La primera podría ser la cultura preventiva, Uh-huh. obviamente entendiendo que la conducta de cualquier profesional del grupo siempre debe ir más allá de la normativa aplicable. Es decir, no podemos conformarnos Okay. con cumplir únicamente dentro de la compañía. Nosotros tenemos que ser capaces de transmitir que los valores y los principios son atemporales. Debemos de traspolar estos conceptos y esta teoría a que en la práctica no solamente los colaboradores y empleados vivan el código ético dentro de la compañía. Debemos de compartir que esto también genera valor fuera de la compañía. Cuando tú te conduces de forma ética dentro de la compañía, pues parecería absurdo que cruzando la puerta de la compañía, saliendo de la compañía, de las instalaciones afuera, tú cometas inmediatamente un acto de corrupción, un acto de soborno, un acto de fraude, ¿no? Obviamente nosotros queremos transmitir que esto agrega valor afuera también, agrega valor en todos lados. Entonces, esto es parte de la cultura preventiva y nosotros generamos acciones para que nuestros empleados entiendan que antes de ejecutar o tomar una decisión que pueda violar una piensen 2 veces lo que pueden hacer y sobre eso, por ejemplo, tenemos acciones muy específicas que puede ser el principio de autocontrol, en donde le pedimos al empleado que se haga 4 preguntas, si es éticamente viable, si es legalmente válido, si es deseable para el grupo y si está dispuesto a asumir la responsabilidad. Otro de los temas que también promovemos desde cumplimiento es que dentro de la compañía no debe haber intocables, ¿ok? Dentro de la compañía el código ético se respeta a cualquier nivel jerárquico. Javi, si esto no pasa, es complicadísimo que un sistema de cumplimiento, o hablando de un código ético, sea respetado por todos los colaboradores, por todos los empleados. Debemos de promover los estándares éticos al más alto nivel, que todo el tiempo los líderes prediquen con el ejemplo. En ese sentido, podemos nosotros esperar que un sistema de cumplimiento funcione de forma adecuada. Te comparto una experiencia que a mí me gusta mucho, digamos, compartir en el sentido de cuando yo relaciono los valores dentro de la compañía en la práctica. Una de las cosas una de las mejores cosas que me suceden en mi posición es cuando alguien viene a mí y me reporta una situación y comienza diciendo: oye, César, fíjate que no me siento cómodo con esto, fíjate que no creo que esto sea lo más adecuado para la compañía, o no creo que esté bien que me pidan que haga esto. Y te comparto que esto es de las mejores cosas que me suceden por 2 razones. La primera, que esta persona que acude a mí tiene el poder de expresar esto, es decir, tiene la confianza de decir: oye, quiero comentarte, quiero compartirte que no me siento cómodo con esto. Y la segunda es que me da la oportunidad de iniciar una charla, que me da la oportunidad de iniciar un debate de algo en lo que tal vez yo no tenga la razón. Entonces, al final se trata de empoderar a la gente a que haga lo correcto y a que exprese cuando algo no funciona. Y al final, una de las cosas que te quiero compartir sería una de las en lo que nos enfocamos, que es el entendimiento del comportamiento ético. Al día de hoy parecería muy, muy extraño, pero hay personas dentro de las organizaciones, y no solo en Iberdrola, que no entienden qué es el comportamiento ético. Y yo quisiera iniciar el comportamiento ético con que debemos de promover una identidad y pertenencia sobre lo que los colaboradores apoyan dentro de la organización, con los valores y acciones
que generan hacia la comunidad. Es decir, si mi comportamiento ético va en función de mis principios y valores, yo estoy aportando valor a mi comunidad. A todos nos crea un sentido positivo el saber que una empresa que tiene valores, que tiene reglas y que es ética, se implanta o se establece dentro de mi comunidad. Entonces, se trata de compartir lo que es el comportamiento ético y de cómo debemos comportarnos en todo momento, ¿no? Y que esto sea con integridad. Claro, además, digo, ahora por ejemplo, en un entorno de crisis como la que nos ha acarreado, ¿no? La pandemia por COVID-19, también ese entendimiento, ¿no? De qué es ético y qué no, a veces incluso en esos entornos de crisis vemos que quedan un poquito relegados a otro plano, ¿no? O que la gente incluso por cuestiones, digamos, por presiones, ¿no? Pueden llegar a malentender ese comportamiento ético, ¿no? ¿Cómo pueden hacer frente las empresas a esa situación? Exactamente. Y fíjate que aquí te quiero dar un dato, Javi. Dentro de un estudio que hicimos para cuando realizamos nosotros nuestros procesos de análisis de riesgos, encontramos un dato bien interesante. Es decir, dentro de la encuesta global de integridad que ejecuta EY, que ejecuta Ernst & Young, muestra que el 90% de los entrevistados opina que el COVID-19 es un riesgo crítico para la ética y conducta empresarial en las organizaciones. O sea, nada más para ponerlo en contexto. Es decir, no solo ya cargamos con los riesgos sanitarios, con los riesgos permanentes a la organización, sino que a raíz del COVID, el COVID detona riesgos en temas de integridad y de ética. ¿Y por qué? Pues lo puedes ver claramente dentro de los procesos que tienen que ver con proveedores, que tienen que ver con clientes, de retención de clientes, de alcanzar objetivos a toda costa. Imagínate la presión que tienen ciertas áreas para cumplir los objetivos dentro de una pandemia. Y si dentro de una pandemia el volumen de operaciones baja y los objetivos se mantienen, pues tú sometes a una alta presión a ciertos colaboradores que tal vez sean orillados a cometer actos fuera de la legalidad. Entonces, por supuesto que los oficiales de cumplimiento, los compliance officers, los responsables de cumplimiento debemos estar enfocados a que tenemos ya un riesgo permanente con respecto al COVID, que al día de hoy no se sabe cuándo puede normalizarse, ¿no? Y no sé si esto sucederá en un corto plazo. Luego también una de las conclusiones que presentabas el otro día y a colación un poco de lo que también nos has comentado anteriormente, ¿no? De que nadie debe ser intocable, de que hay que empoderar a la gente, ¿no? Para que, digamos, el comportamiento ético íntegro, ¿no? De cada colaborador, o sea, se dé en cada colaborador independientemente de la posición que tenga en la empresa. Una de las conclusiones que comentabas es eso, ¿no? Que por ejemplo los empleados junior, ¿no? Casi la mayoría, el 53%, desconfían, ¿no? Del nivel de ética de las gerencias, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para que exista esa confianza, para que ese empoderamiento sea real? Sí, y bueno, mencionas un punto excelente, es decir, primero es entender por qué un empleado junior que relativamente pudiera tener una antigüedad en la organización pues relativamente corta, no está seguro o no confía en la gerencia, o sea, no confía en que la gerencia o los directores cumplan con el código ético. Y esto va en función de lo que te decía del tone at the top, es decir, que los líderes ejerzan mecanismos adecuados para compartir que los valores y los principios y las acciones que tienen que ver con la ética se lleven a cabo. Y la primera cuestión que debe ser, pues es el ejemplo. Y la segunda es, desde cumplimiento, ¿qué hacemos? Es decir, nosotros continuamente estamos en comunicación y gestionando las acciones que los líderes hacen con sus grupos de trabajo. Es decir, tenemos encuestas sobre percepción de la cultura ética, tenemos
mecanismos para identificar si nuestro sistema de denuncias está funcionando correctamente y dentro de ello se hace una evaluación con los colaboradores en el sentido de, oye, ¿con qué frecuencia tu supervisor relaciona lo que estás haciendo con el código ético? ¿Con qué frecuencia tu supervisor te habla del código ético? ¿Y con qué frecuencia se refieren al código ético cuando tienen una discrepancia de criterios? Esto, Javi, tiene que ser permanente. No podemos perder de vista que los principales o la primera línea que tiene que ver con los casos, obviamente, de malas prácticas o algo que atente contra la integridad, es las personas que realizan las operaciones. Y el primer punto de contacto generalmente es el supervisor, es el gerente, el supervisor o el director. Entonces nosotros debemos de estar en una permanente comunicación y capacitación de quienes gestionan grupos de trabajo, es decir, capacitarlos en temas que tengan que ver con cultura ética para que ellos también sean embajadores de los principios y código ético de la organización. Claro, y oye, también al principio de la entrevista, ¿no? O sea, hablabas de que la dimensión social de la empresa se ponga al mismo nivel que la dimensión económica. Platícanos un poco más cómo trabaja Iberdrola desde su área de compliance en eso. Sí, bueno, primero quiero comentarles a quienes nos escuchan simplificar lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Y el desarrollo sostenible no es más que crear valor económico, social y medioambiental en todo nuestro entorno y pensar en el futuro. Es decir, cuando una empresa se establece en cierta comunidad, debe de tener estos factores. Si no tiene estos factores integrados, no hay desarrollo sostenible. ¿Y por qué? Pues, y volvemos al dividendo social. O sea, tiene que haber desarrollo sostenible para que tengan sentido los negocios. Y bueno, si nosotros hablamos de desarrollo sostenible y ahorita lo voy a relacionar con la parte de cumplimiento, tenemos que voltear a ver a la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, la cual fue desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, aquí estamos hablando de que es un número de objetivos, y para cumplimiento nos centramos básicamente en el objetivo número 16, el cual tiene entre sus metas la lucha contra la corrupción y el soborno en todas sus formas. Y ahora sí, ¿cómo desarrollamos o cómo vinculamos la parte de cumplimiento con los ODS o con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, básicamente el responsable de cumplimiento debe de cuidar que el compromiso de la compañía con el desarrollo sostenible sea el de generar riqueza y bienestar para la sociedad, y que nosotros velemos porque en estas acciones que se ejecutan para generar riqueza y bienestar en la sociedad, se observe que se está adoptando acciones que tienen que ver con la ética empresarial responsable, ¿okay? Y que a la vez, creando valor en la comunidad, también pueda crear valor para las accionistas, ¿ok? O sea, esto es que crear desarrollo sostenible y que al mismo tiempo contemplemos como principales objetivos la protección del medio ambiente, el desarrollo de condiciones laborales óptimas para las comunidades y que obviamente que haya comunicación constante con los grupos de interés y con los involucrados en este proyecto. Bueno, hemos de decir también, llegado a este punto, que bueno, la compañía Iberdrola México pues cuenta con reconocimientos de terceros, ¿no? O sea, tiene esta área o este sistema de cumplimiento validado, ¿no? O certificado externamente por organizaciones como como ISO, la CONCAMIN les dio también el premio ética en varias ocasiones, ¿no? El premio ética y valores de la industria y bueno, también pertenece a las compañías más éticas del mundo, según Ethisphere. Claro, esto me da pie a preguntarte cómo ese cumplimiento
se tangibiliza en Iberdrola? O sea, ¿cómo velar por la integridad, por la ética en la empresa consigue que Iberdrola sea una mejor empresa? Sí, bueno, básicamente, primero te quiero mencionar, bueno, dos cosas. El sistema de cumplimiento en Iberdrola o el área de cumplimiento en Iberdrola es un área que obviamente funciona dentro de la compañía, pero que es un área independiente, es decir, tiene funciones independientes. Okay. Reporta directamente a comisiones de auditoría y cumplimiento, reporta directamente a consejos de administración, y esto garantiza que obviamente las acciones o reporte y actividades que tengan que ver con cumplimiento sean totalmente imparciales y que puedan tener obviamente el peso más allá de la alta dirección, sino que puedas tener puertas abiertas para que puedas levantar la mano cuando algo no tenga que ver con la ética o la legalidad. Uh-huh. Y bueno, obviamente el otro punto que te quiero comentar es lo que tú comentas, es el implantar un sistema de cumplimiento puede estar muy bien diseñado internamente, ¿no? Y puede estar validado y desde el área de cumplimiento o desde la percepción de la alta dirección o del organismo regulador que se trate, puede mostrar que en un sentido positivo cumple con los requisitos o estándares de buenas prácticas. Pero también es necesario que desde fuera un externo imparcial con reconocimiento y que tenga la visión fuera del negocio acerca de lo que se está haciendo con respecto al sistema de cumplimiento también valide estos procesos, también valide el sistema. Entonces, esa es la justificación por la cual Iberdrola se preocupa continuamente en validar sus sistemas de gestión, en este caso, por ejemplo, el ISO 37001, que es el sistema de gestión antisoborno. Es decir, no solamente tenemos un sistema de gestión antisoborno implantado, sino que un tercero valida que este exista. Los premios que tienen que ver con el Ethisphere, que aquí quiero hacer mención de que Iberdrola es la única empresa española que tiene este reconocimiento. No hay otra empresa española que tenga este reconocimiento como empresa más ética. Y al final, pues obviamente, todo esto valida que el sistema funcione. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, tiene distintas fases. Obviamente, como mencionaba al principio, dentro de Iberdrola y dentro de cumplimiento, pareciera que todo el tiempo los oficiales de cumplimiento estamos enfocados en reaccionar, en hacer investigaciones, en obviamente en buscar qué está pasando mal. Y sí, esa es parte de nuestra función, pero te quiero mencionar que buena parte, si no es que la mayor parte de las acciones que se hacen desde cumplimiento son de carácter preventivo. Es decir, todo el tiempo estamos pensando en formación, todo el tiempo estamos pensando en comunicar hacia los empleados las nuevas regulaciones, actualizaciones. También parte de nuestra función es la parte de evaluar riesgos, dimensionar qué riesgos pueden afectar a la compañía, estar en contacto y comunicación, como ya lo mencioné hace un momento, con los líderes de la compañía, estar informando a los órganos de la compañía, a la alta dirección, y sobre todo que cumplimiento no solo funcione como un área en donde tú puedes reportar desviaciones, que funciona para eso, sino que también funcione como un área del negocio para conectar otras más áreas. Es decir, nosotros siempre decimos, no tenemos las respuestas para todas las inquietudes que pueda plantear un empleado, pero sí tenemos o debemos tener la habilidad para conectar al empleado con quien puede responder hacia esa inquietud. Tenemos relación con todas las áreas, debemos hacerlo, necesariamente tenemos que dar esa respuesta al empleado. Tenemos esa labor, tenemos ese compromiso permanente de que así suceda. Entonces, con estas acciones te puedo resumir lo que desde cumplimiento en Iberdrola México hacemos y obviamente pues hay muchas más que son también obviamente importantes y que suman siempre a la consecución de los objetivos, ¿no? Claro, y además es interesante de también hacer ver que el cumplimiento no es una gestión de la imagen y la reputación, ¿no?
Que también muchas veces es verdad Sí. que lo vemos en el caso de las empresas, no como algo de solamente pues eso, ¿no? A términos de imagen y reputación, sino que es un mandato, como también comentabas al principio, superior, ¿no? Para las empresas. Oye, en tu opinión, ¿crees que una empresa que se dice socialmente responsable, que no tenga área o que no tenga preocupación o un sistema de cumplimiento, anda coja? Por supuesto, totalmente, y lo dices obviamente con todas sus letras, sin cumplimiento, sin un compromiso con la ética, no puede haber valor en el negocio, ¿no? Uh-huh. Es decir, las empresas cada día se están preocupando más por robustecer sus sistemas de cumplimiento. Te voy a platicar algo, Javi, al día de hoy, generalmente, por ejemplo, obviamente el mercado está eléctrico, por ejemplo, está altamente regulado, pero en los mercados a nivel global todos van en una tendencia hacia regularse cada vez más. Al día de hoy, muchas empresas, si no es que la mayoría, y empezando por las que son globales, las transnacionales, están basando en tomar sus decisiones de negocio Uh-huh. con base en cuán robusto es su sistema de cumplimiento. Ok, y esto en fines prácticos es, las empresas están basando sus decisiones de hacer negocios en las empresas que les generen más confianza con respecto a cumplir con ética en los negocios, con transparencia, obviamente con generar confianza, con generar obviamente condiciones para que lo que están contratando sea lo que van a recibir. Entonces, obviamente, desde cumplimiento nosotros no podemos estar ajenos a eso. Es decir, somos un pilar fundamental porque debemos de velar que obviamente que las acciones de la compañía se cumplen con ética, que agregan valor y que obviamente van en función de los objetivos planteados por la compañía, en este caso a nivel global, ¿no? ¿Y cómo animarías a otras empresas, digo, sobre todo pensando en las pequeñas y medianas, a sistematizar este cumplimiento? Que al final cumplimiento no es un área que obviamente que deba de ser implantada solamente por cumplir un requisito. Ajá, por cumplir el llamado check the box. Uh-huh. Es decir, cumplimiento en todo momento agrega valor a la compañía. Sé que esta parte de repente tiende a ser un punto de debate, porque al final nosotros pues obviamente damos 2 o 3 vueltas a los temas, pero esto va solo en función de analizar riesgos. Pero esto va solo, la principal recomendación para las empresas es que piensen ¿cuál es el valor que puede darles un área de cumplimiento a su negocio? Es decir, si yo voy a implantar un área de cumplimiento en mi negocio, debo tener en claro que no solamente es la posición, que no solamente es contratar a alguien para que obviamente cumpla con los requerimientos legales que me pide cierto organismo gubernamental, cierta secretaría, que me pide el gobierno para cumplir. No. Obviamente se trata de cumplir dentro de la legalidad, pero ¿qué más va a hacer esa área de cumplimiento? ¿Cómo me va a agregar valor? ¿Cómo le voy a poner retos alcanzables que puedan ayudar a la empresa a conseguir sus objetivos con ética? ¿Y cómo voy a poner esos objetivos y esas acciones en su justa dimensión? Es decir, ¿cómo voy a poder transmitir la importancia de un área de cumplimiento hacia mis empleados, hacia mi alta gerencia, hacia el exterior? Es decir, ¿cómo voy a poner en su debida perspectiva esa área de cumplimiento? Y entonces que piensen que un área de cumplimiento agrega valor, pero que a la vez es un área permanente. O sea, es decir, no está destinada a implantarse al día de hoy y ya mañana veremos qué pasa. Porque si tú implantas un área de cumplimiento, un área de compliance, posterior a su implantación debes de establecer objetivos claros, debe darle recursos y obviamente que en su momento pueden ser limitados para un inicio, pero debes tener en claro que esa área requiere recursos y sobre todo también requiere independencia, ¿no? Para que pueda moverse y para que pueda reportar. Al final, si la alta dirección o si el organismo, obviamente,
la junta de administración o el consejo de administración, los accionistas implantan este sistema, ellos tienen todo el derecho de requerir informes y de requerir, claro, obviamente, información acerca de cómo está funcionando esa área y qué valor y qué acciones está generando para darle, obviamente, a la compañía herramientas que puedan mitigar, obviamente, los riesgos que puedan enfrentar. Perfecto, pues yo creo que con esta última pregunta tendría suficiente para la entrevista, a no ser que quieras añadir, César, alguna cosa más antes de despedirnos. Sí, bueno, obviamente quiero cerrar que el tema y la entrevista mencionando que, bueno, como platicamos, los beneficios de una buena reputación se extienden más allá de evitar problemas de cumplimiento o penalidades, ¿no? El área de cumplimiento debe emitir recomendaciones que tengan valor, debe de ayudar a mejorar el desempeño financiero y obviamente también tiene la labor de mejorar el ambiente laboral, visto todo esto desde la ética. Y una de las cosas que me gusta a mí poner en perspectiva es que tenemos los compliance officers, debemos de poner atención en las pequeñas cosas y más cuando estas pequeñas cosas tienen que ver con valores. En cumplimiento debemos entender que en la medida que pongamos atención en las pequeñas cosas, los problemas graves no sucederán. O sea, es así. No podemos minimizar cualquier tema de riesgo que tenga que ver con valores. En toda sociedad siempre será positivo convivir con una empresa que se preocupa por el cumplimiento legal, que se preocupa por la ética y que se preocupa por cumplir con integridad. Y más ahora, Javi, en estos tiempos complejos y cambiantes. Sí, por supuesto. Yo creo que ese es también un muy buen mensaje, ¿no? Para animar, ¿no? A quien nos esté escuchando, bueno, pues a dedicarle un pequeño esfuerzo más, ¿no? Al tema de cumplimiento, ¿no? Dentro de sus organizaciones. Y la verdad es que nos ha ayudado muchísimo, César, desde tu punto de vista, el poder trasladar a través de Valor Compartido Podcast, pues este tema, ¿no? Que a veces se hace incluso hasta un poco complejo, ¿no? Por el tema de valores, el tema, ¿no? De a lo mejor, bueno, sobre todo a quien está en el día a día más implicado en el tema de resultados, ¿no? De buscar más técnicos, ¿no? Y bueno, pues realmente el compliance pues tampoco está tan alejado de ello. Es correcto, sí, estamos, digamos, comprometidos y obviamente como responsables de cumplimiento debemos estar en una permanente, obviamente, capacitación y escrutinio acerca también de qué estamos realizando y cómo lo realizamos, como te decía, es decir, cumplimiento no puede estar alejado de los objetivos corporativos únicamente porque nos enfocamos en velar que se cumplan obviamente leyes y normas. No, debemos estar involucrados también en cómo se cumplen los objetivos y dar y aportar valor a la compañía. Bueno, pues César, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu espacio para poder dedicarlo unos minutos a Valor Compartido Podcast. Desde aquí te mandamos un abrazo. César Alonso, responsable de cumplimiento de Iberdrola México. Excelente, y pues muchas gracias por darme el honor de platicar con todo tu público, con quien nos escucha, y pues obviamente nuevamente los invito a cumplir con integridad. Muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación, claro que sí. Un abrazo. Para que no te pierdas ninguna de las entrevistas que te ofrecemos diariamente, suscríbete a nuestro canal en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox o Spreaker, entre otros. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Valor Compartido, para que no se te escape ninguno. Todos los viernes te enviaremos también el resumen de todos los episodios a tu cuenta de correo electrónico. No te olvides que tienes que suscribirte en nuestra página web www.valor-compartido.com. Un saludo y hasta mañana. Vamos a contarlo juntos.